Mi corazón te ama pero mi cabeza te odia. No sé muy bien en qué momento empezó todo. Supongo que estas cosas nunca tienen un inicio claro, como una fecha marcada en el calendario. Es más bien algo que se va colando poco a poco, sin pedir permiso. Yo conocí a Mauricio por Lia. Lia era complicada. No en el sentido típico de la palabra, no. Era más bien intensa. Tenía una forma de relacionarse con los chicos que a mí siempre me dejaba un poco descolocada. Le gustaba provocar, jugar, medir hasta dónde podía llegar. Y lo curioso es que casi siempre salía airosa. Yo, en cambio, era justo lo contrario. Más de observar que de actuar. Más de pensar que de lanzarme. Y ahí estaba él. Mauricio. No era el típico chico que llama la atención nada más entrar en una habitación. No era el más alto, ni el más guapo, ni el más ruidoso. Pero tenía algo, una manera de estar, de escuchar, de hablar sin imponerse, que hacía que te fijaras sin darte cuenta. La primera vez que le vi, estaban juntos. Lia hablaba sin parar, como siempre, gesticulando, riéndose alto. Y él la miraba con una mezcla de curiosidad y paciencia, como si estuviera intentando descifrarla. Y yo, desde fuera, sin querer, empecé a fijarme en él. No fue un flechazo. No fue nada de película. Fue más bien una suma de pequeños momentos. Cómo se reía cuando algo le hacía gracia de verdad. Cómo bajaba la voz cuando hablaba de algo importante. Cómo parecía incómodo cuando Lia cruzaba ciertos límites, pero aún así se quedaba. Ahí fue cuando empecé a entender algo que no quería admitir. Me estaba empezando a gustar. Y lo peor de todo, es que no tenía ningún derecho a que me gustara. Porque él estaba con ella. Y Lia era mi amiga. No de toda la vida, no de esas amistades profundas que lo aguantan todo. Pero sí lo suficiente como para saber que había una línea que no debía cruzarse. Así que hice lo único que sabía hacer en ese momento. Callarme. Y observar. Y convencerme a mí misma de que no era para tanto. Pero claro, cuando te repites una mentira muchas veces, llega un punto en el que deja de sonar convincente. Lo de Lia con Mauricio no era una relación tranquila. Desde fuera podía parecerlo, pero si te acercabas un poco, empezabas a ver las grietas. Ella necesitaba constante atención. Validación. Le gustaba sentirse deseada, incluso cuando ya tenía a alguien a su lado. Y Mauricio no funcionaba así. Él era más estable, más directo, más de una sola persona. Y ahí empezaban los choques. Recuerdo una tarde en concreto. Estábamos los tres en una cafetería, de esas pequeñas donde siempre suena música de fondo que nadie escucha realmente. Lia estaba contando una historia sobre un chico que había conocido en una fiesta. Lo contaba riéndose, como si fuera una anécdota sin importancia. Pero no lo era. No lo era porque lo hacía delante de Mauricio. Y yo miraba a Mauricio mientras ella hablaba. Y vi algo que hasta ese momento no había visto. Silencio. No enfado. No celos evidentes. Solo una especie de retirada. Como si poco a poco estuviera empezando a desconectarse. Ahí fue cuando empecé a entender que aquello no iba bien. Y también fue cuando empecé a sentir algo que no me gustó nada reconocer. Una especie de esperanza. Pequeña. Vergonzosa. Pero real. Porque en algún sitio muy dentro de mí había una voz que decía: esto no va a durar. Y esa voz me hacía sentir fatal. Porque no era solo lo que estaba pasando entre ellos. Era lo que yo estaba esperando en silencio. La tardeada fue el punto de ruptura. Ni siquiera tenía pensado ir. De hecho, estuve a punto de quedarme en casa. Pero Lia insistió. Dijo que necesitaba despejarse, que iba a ser algo tranquilo. Nada de eso fue verdad. Había gente, música, alcohol y ese ambiente en el que todo puede pasar. Yo me movía por allí un poco perdida, intentando no pensar demasiado. Hasta que la vi. A Lia besándose con otro chico.
sin esconderse, sin dudar, como si no importara nada. Y en ese momento, todo se volvió muy claro. No por mí, por Mauricio, porque supe, en ese mismo instante, que si él veía eso, se acababa. Y así fue. No vi el momento exacto en el que se enteró. Pero me enteré después. Al día siguiente. Habían terminado. Sin grandes escenas. Sin dramas públicos. Simplemente, se había acabado. Y lo curioso es que, cuando lo supe, no sentí lo que esperaba. No fue alegría. Fue incomodidad. Una especie de peso en el pecho. Porque ahora ya no había excusas. Ya no había una barrera clara. Y eso, lejos de facilitar las cosas, las complicaba aún más. Pasó un mes. Un mes en el que todo parecía haber vuelto a la normalidad, pero no del todo. Lia actuaba como si nada hubiera pasado. Como si Mauricio fuera solo una historia más. Una anécdota. Y eso, me molestaba más de lo que quería admitir. Porque yo sabía que para él no había sido así. No lo decía. No hablábamos de eso. Pero se notaba. A veces, en conversaciones sueltas, alguien mencionaba su nombre y había un pequeño silencio. Apenas perceptible. Pero estaba. Y luego, un día cualquiera, pasó. Me lo encontré. De casualidad. Yo iba caminando, sin prisa, pensando en cualquier cosa, y de repente estaba ahí. Mauricio. Nos miramos. Ese momento incómodo en el que no sabes si saludar o seguir de largo. Pero nos paramos. Y empezamos a hablar. Al principio de cosas normales. Trabajo, estudios, lo típico. Pero poco a poco, la conversación cambió. Se volvió más honesta, más directa. Y entonces dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Me dijo que siempre le había parecido que yo era distinta. Más tranquila. Más, de verdad. Que conmigo se sentía cómodo. Y luego, sin darle demasiadas vueltas, me propuso ir al cine. Así, sin más. Como si fuera algo sencillo. Como si no hubiera todo lo demás detrás. Y ahí, en ese momento, me quedé en silencio. Porque una parte de mí llevaba mucho tiempo esperando algo así. Pero otra parte, no podía ignorar lo que significaba. No le respondí en el momento. Creo que fue lo más honesto que pude hacer. Le dije que me lo pensaría. Y nos despedimos. Pero en cuanto me fui, empezó el verdadero conflicto. Porque ya no era una idea abstracta. Ya no era imaginar qué pasaría si algún día él se fijara en mí. Era real. Estaba pasando. Y tenía que decidir. Por un lado, estaba todo lo que sentía. Todo ese tiempo observando, callando, guardándome cosas. Las ganas de saber qué pasaría si, por una vez, dejaba de ser la que se queda al margen. Pero por otro lado, estaba Lia. Y aunque su forma de actuar no hubiera sido la mejor, seguía siendo mi amiga. Y había algo dentro de mí que decía que aceptar esa invitación era cruzar una línea. Aunque técnicamente ya no estuvieran juntos. Aunque ella hubiera sido la que rompió todo. Da igual. Las cosas no siempre son tan simples. Y esa noche, apenas dormí. Dándole vueltas. Intentando encontrar una respuesta que me dejara tranquila. Pero no la había. Porque a veces, no hay una opción correcta. Solo decisiones y sus consecuencias. Al final entendí algo que no me gustó, pero que era verdad. No se trataba solo de elegir entre él y mi amiga. Se trataba de quién era yo cuando nadie estaba mirando. De qué tipo de persona quería ser. Porque aceptar esa cita no era solo ir al cine. Era aceptar todo lo que venía detrás. Las miradas. Los comentarios. La posibilidad de perder una amistad. Pero también, la posibilidad de dejar pasar algo que quizá era importante. Y claro, ahí estaba la otra pregunta. ¿Y si no era para tanto? ¿Y si todo esto que sentía era solo una historia que me había montado en la cabeza? ¿Y si,
Después de todo, ¿él solo estaba buscando algo fácil después de lo que pasó? No lo sabía. Y lo peor es que no había forma de saberlo sin arriesgar. Así que me quedé ahí, en ese punto incómodo, entre lo que quería y lo que creía que debía hacer. Y por primera vez en mucho tiempo, dejé de pensar en lo que esperaban los demás. Y me hice una pregunta más simple, más directa. ¿Con qué decisión voy a poder vivir mejor? Y aunque no fue una respuesta clara, sí sentí algo. Una especie de intuición. Pequeña, pero firme. Y a veces, eso es lo único que tienes. Al día siguiente, le escribí. No fue un mensaje largo, ni especialmente profundo. Solo algo sencillo. Le dije que sí, que me apetecía ir al cine con él. Y cuando lo envié, me quedé mirando la pantalla unos segundos, como si algo fuera a cambiar de inmediato. Pero no pasó nada. Ningún sonido. Ninguna señal. Solo silencio. Y en ese silencio, entendí algo. Que no hay decisiones perfectas. Que siempre hay algo que se gana y algo que se pierde. Y que crecer, a veces, consiste precisamente en eso. En aceptar que no puedes tenerlo todo. No sé qué pasará después. No sé si esto será algo importante, o solo un capítulo más. Pero por primera vez en mucho tiempo, no estoy mirando desde fuera. Estoy dentro. Y eso, aunque de miedo, también se siente como empezar a vivir de verdad.